A mis 77 años, estaba acostumbrada a ser invisible, pero no así. No sentada en la dura banca de una parada de autobús, con un traje sastre azul marino que ya no sentía mío, y unos tacones que me mordían los tobillos como pequeños animales rabiosos. No viendo cómo el atardecer se rendía ante la noche en una calle vacía, esperando un coche que intuía, con una certeza helada que me recorría la columna, que nunca llegaría. Habían dicho que no tardarían. Pasaremos por ti después de la recepción. Mamá, me había prometido Raquel por teléfono, su voz sonando lejana, como si ya estuviera en otro mundo. Tú solo espera en la parada de la esquina de la calle Real, con el Paseo del Prado. Pasamos de camino a casa. No lo cuestioné, solo asentí, aunque ella no pudiera verme, aunque mi corazón hubiera hecho un extraño malabarismo al oír después de la recepción. Me dije a mí misma que era solo una cuestión de logística, de horarios, de no complicar las cosas. Siempre se trataba de no complicar las cosas. Incluso sonreí al colgar. De eso hacía ya 6 horas. Ahora, la boda debía de haber terminado hacía mucho. El pueblo se había sumido en ese silencio denso de las noches de domingo. Los pocos coches que pasaban no disminuían la velocidad, sus luces me barrían sin curiosidad. Ningún rostro conocido. A mi lado en la banca de madera, descansaban mis 2 ofrendas inútiles. Un regalo modestamente envuelto, pero elegido con esmero, y una pequeña lata de galletas de mantequilla que había horneado esa misma mañana, con el aroma a hogar que a ella tanto le gustaba de niña. Me moví, tratando de aliviar el dolor en mis piernas. Nunca me había gustado esta parada. Daba directamente a una gasolinera, y el aire siempre olía a una mezcla rancia de caucho y comida frita. Pero Raquel había sido específica, esta parada, no la que estaba junto al parque con los rosales. Y yo no quería hacer una molestia. Un chico en bicicleta pasó a mi lado, con los auriculares puestos, ajeno a mi existencia. Nadie me veía. Revisé mi viejo teléfono móvil por 10ª vez. Sin señal, solo el parpadeo agónico del icono de batería baja. Tenía la intención de cargarlo, pero entre el horneado, planchar la falda y escribir la pequeña tarjeta para Raquel y Tom, se me olvidó. Hubo un tiempo en que ella me lo habría recordado. Mamá, no olvides el cargador, me habría dicho, medio sonriendo, medio suspirando, como si yo fuera una niña despistada. Pero esos días se habían ido, desvaneciéndose tan lentamente, que apenas me di cuenta hasta que desaparecieron por completo. Recordé la conversación en la que me anunció la boda. «Será algo pequeño», dijo con una prisa estudiada. «Solo la familia, los padres de su prometido, Marcos, lo pagaban todo», explicó, «y había límites. Pero tú serás parte de ello, claro. Ya encontraremos la manera». Debería haber notado el temblor en su voz, la forma en que se saltó los detalles, pero quise creerla. Siempre quise creerla. El último autobús urbano del día apareció al final de la calle. Sus frenos chirriaron al acercarse. Sus luces eran 2 faros brillantes contra la creciente oscuridad. Pasó de largo, no se detuvo. Vi sus luces traseras rojas desaparecer en la distancia y sentí como algo dentro de mí caía en picado, como el clic metálico y definitivo de una puerta al cerrarse. No había sido olvidada, había sido excluida, y eso, descubrí en ese preciso instante, no es lo mismo, es infinitamente peor. La brisa se volvió fría. Me abracé a la lata de galletas, no por el calor, sino por la necesidad de aferrarme a algo tangible. Detrás de mí, en una de las casas que flanqueaban la calle, alguien soltó una carcajada, una risa cálida y profunda. Imaginé un salón lleno de voces, de gente que no sabía que yo existía, a apenas 100 metros de distancia. La voz de Raquel resonó en mi cabeza. «Espera en la parada». Esperé toda la noche, hasta que las farolas parpadearon y se apagaron, y el cielo se tiñó de un gris enfermo. Hasta que la furgoneta del panadero bajó por la calle, demasiado temprano para la mañana y demasiado tarde para la noche. Me levanté, rígida, y comencé a caminar hacia casa, con los tacones en la mano y la espalda. A pesar de todo, recta. No lloré, aún no. Eso vendría después. El asfalto estaba frío y áspero bajo las plantas de mis pies.
Cada paso era un pequeño castigo que me recordaba la estupidez de haber llevado esos zapatos, la estupidez de haber creído. El largo y silencioso camino a casa se convirtió en un escenario para los fantasmas de mi memoria. Con cada farola que dejaba atrás, retrocedía un año en mi vida. Vi a mi Javier, mi esposo, en su última semana, su mano grande y cálida en la mía, sus ojos suplicantes. «Cuida de nuestra niña, Elena», susurró con el poco aliento que le quedaba. «Es blanda por dentro, pero fuerte donde importa». Y yo se lo prometí. Le prometí que la cuidaría, que sería su refugio y su fortaleza, y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Después de su muerte, Raquel y yo éramos un equipo, o eso creía yo. Trabajaba a turnos dobles en el hospital, turnos de noche que me dejaban los huesos molidos y el alma cansada. Recuerdo una noche en particular, llegar a casa al amanecer, con el olor a antiséptico pegado a mi piel, y encontrar a Raquel, de apenas 15 años, dormida en el sofá con los libros de texto esparcidos por el suelo. Le preparé el desayuno en silencio, me salté mi propia comida para asegurarme de que el dinero alcanzara para la matrícula de sus clases de ballet y el dentista. No esperaba gratitud, esperaba que fuéramos el hogar la una de la otra, pero el camino a casa seguía, y los fantasmas se volvían más oscuros. Recordé una tarde de primavera hace décadas. Raquel tenía 10 años y un papel principal en la obra de teatro del colegio. Era un hada, o una princesa, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es la llamada del hospital. Una emergencia, un accidente múltiple en la autopista. Me necesitaban. «No puedo. Mi hija actúa hoy», supliqué. Pero la voz al otro lado fue inflexible. Fui. Salvé vidas esa noche, pero al llegar al teatro, solo encontré el escenario vacío y al conserje barriendo confeti. La mirada de Raquel cuando llegué a casa, una mezcla de decepción y una incipiente frialdad que no supe interpretar, se me clavó en el alma. Creo que fue entonces cuando empecé a sentirme culpable. Una culpa silenciosa y persistente que me empujaba a compensarla. Empecé a decirle que sí a todo, a comprarle cosas que no necesitábamos, a allanarle el camino para que nunca más sintiera esa decepción. Mi amor se mezcló con esa culpa, y la mezcla se convirtió en una especie de veneno lento. Le estaba dando todo lo que pedía, pero le estaba quitando la oportunidad de valorar algo. La calle estaba desierta. Una hoja seca rodó por el asfalto, un sonido frágil en el silencio. Recordé la primera vez que volvió de la universidad con su primer novio serio, un chico de buena familia con un coche caro. Me encontré con ellos en la puerta y Raquel, con una sonrisa tensa, me tomó del brazo y me susurró al oído: «Mamá, ¿te importaría quedarte en la cocina un rato? Es que, bueno, ya sabes». Para no crear una situación incómoda, yo era incómoda. Mi casa, mi ropa, mi forma de hablar. Fingí una sonrisa, dije algo sobre tener que vigilar la cena y me retiré a mi cocina. Desde el otro lado de la puerta oí sus risas y por primera vez en mi propia casa me sentí como una extraña, una empleada. El dolor en mis pies era agudo, pero no se comparaba con el dolor sordo en mi pecho. Había justificado cada una de esas pequeñas humillaciones. «Está creciendo», me decía. «Está encontrando su lugar en el mundo. No quiere avergonzarse de sus orígenes humildes». Pero la verdad, la cruda verdad que ahora me golpeaba con la fuerza de un viento helado, era que yo era su origen humilde. Y de mí sí se avergonzaba. Cuando por fin llegué a la puerta de mi casa, el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un naranja pálido y melancólico. La pintura desconchada del porche y las malas hierbas que crecían en las grietas del camino de entrada me parecieron un reflejo de mi propio descuido. Metí la llave en la cerradura y el interior me recibió con el olor a pulimento de limón y a la avena que había olvidado en el fuego por la mañana. Dejé la lata de galletas en la encimera y el regalo, tan ridículamente optimista con su lazo plateado, en la mesita del recibidor. Parecía una ofensa, una burla a la ingenuidad con la que lo había envuelto. Dentro, una tarjeta escrita a mano para Raquel y Marcos. «Con todo mi amor siempre, mamá». Puse el teléfono a cargar en la cocina. Mientras el agua para el té se calentaba, la pantalla cobró vida
inundándose de notificaciones. Mensajes de buenos días de un grupo de antiguas compañeras del hospital, alertas de noticias, y entonces una notificación de una red social me heló la sangre. La nueva cuñada de Raquel, una chica a la que solo había visto una vez, había publicado una foto, y allí estaban. Raquel, con su vestido de encaje color crema radiante, Marcos, alto y algo torpe a su lado, sonriendo de oreja a oreja, y a su alrededor, un mar de rostros felices, sus padres, sus hermanos, los primos de Raquel, sus amigas de la universidad, su madrina, todos. El pie de foto era una puñalada directa al corazón. Una noche perfecta. Solo en familia. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que se me antojó eterno. Amplié la imagen, estudiando cada rostro, cada sonrisa. Buscaba una fisura, una explicación alternativa. Quizás se refería a la familia más inmediata, a los que habían organizado la cena. Quizás Raquel no había visto el pie de foto. Quizás no pensó que me importaría, pero entonces vi la siguiente foto, y la siguiente. Una larga mesa iluminada con velas, tarjetas con nombres, servilletas de lino, brindis, bailes, un proyector mostrando fotos de la vida de Raquel y Marcos, fotos de su infancia, de la universidad. Ninguna mía, ni una sola mención. Había sido borrada, cuidadosa y deliberadamente borrada de la narrativa de su vida. El té en la taza se quedó frío. Me senté a la mesa, con las manos entrelazadas en mi regazo, y los recuerdos siguieron fluyendo, esta vez con una claridad dolorosa, sin el filtro del autoengaño. Recordé el día en que Raquel me llamó desde la ciudad, llorando porque su viejo coche la había dejado tirada. «Mamá, necesito un coche fiable para ir a trabajar, es más seguro que el metro». Al día siguiente, retiré 0 euros de mis ahorros de toda la vida, el dinero que Javier y yo habíamos guardado para nuestra vejez, y se los transferí. «Te lo devolveré en cuotas, mamá, te lo prometo». Nunca hubo cuota. Nunca hubo otra mención al dinero, y luego, el préstamo para ese máster en marketing que abandonó a los 3 meses. Es una inversión en mi futuro, mamá. 4.000 euros que se esfumaron. Ya te lo devolveré cuando empiece a trabajar. Silencio. La fianza de su primer apartamento de lujo, que tuve que avalar con mi propia casa como garantía. La señal para su vestido de novia, que pagué en secreto porque a Marcos no le gustaría saber que necesitas ayuda. Ayuda. Esa era mi función. Me levanté y fui al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada era pequeña, pálida, con ojeras amoratadas, el pelo aún abundante recogido en un moño. Como a Raquel siempre le gustaba decir que me quedaba, porque pareces menos cansada. Mis manos, con sus venas marcadas y su piel seca, aún temblaban ligeramente, pero mi espalda estaba recta y mis ojos, a pesar de todo, estaban firmes. Cogí el regalo de la mesa y, con dedos torpes, rompí el papel. Dentro estaba el álbum de fotos que me había llevado semanas preparar. Fotos de la infancia de Raquel que yo misma había digitalizado y restaurado. Su primer paso, su disfraz de Halloween a los 6 años, la vez que construimos un muñeco de nieve en el jardín. Pasé cada página lentamente, como despidiéndome de una vida que ya no existía. Luego, volví a meter el álbum en su caja, salí al patio trasero, levanté la tapa del contenedor de basura y lo dejé caer dentro. El sonido sordo del plástico al cerrarse fue extrañamente satisfactorio. Mi hija me había tirado a la basura. Yo simplemente le estaba devolviendo el gesto. El mensaje de Raquel llegó justo después del mediodía, una pequeña vibración sobre la mesa de la cocina, que pareció resonar en toda la casa silenciosa. Lo miré durante un largo rato antes de atreverme a leerlo. «Mamá, espero que llegaras bien a casa. Perdón por no poder pasar. Las cosas se alargaron y los padres de Marcos nos invitaron a todos a tomar una copa en su casa. Hablamos pronto. Te quiero, te quiero». 2 palabras. Las mismas 2 palabras que me había dicho al colgar el teléfono el día anterior, cuando me dio las instrucciones para mi exilio en la parada del autobús. Las leí una y otra vez, buscando un matiz de arrepentimiento, una grieta de sinceridad. No había ninguna.
Eran palabras automáticas, un formalismo vacío, como la postdata de una carta comercial, una tirita puesta sobre una herida de bala. No había preguntas, no había un ¿estás bien, mamá? No había un Dios mío, mamá, ¿esperaste mucho? Solo una excusa vaga y un cierre afectuoso para neutralizar cualquier posible reproche. Los padres de Marcos nos invitaran a todos. A todos. La palabra resonaba con la misma crueldad que el pie de foto. Todos, menos yo. La ecuación era simple y brutal. Yo no formaba parte de ese todos. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me di cuenta de que, durante años, había estado traduciendo el lenguaje de mi hija. Había convertido sus silencios en está muy ocupada, su distancia en necesita su espacio, y sus peticiones de dinero en confía en mí para ayudarla. Me había convertido en la experta traductora de una lengua muerta, la lengua del amor que una vez compartimos. Pero ahora, las palabras estaban desnudas, despojadas de mis interpretaciones esperanzadas, y lo que decían era feo y egoísta. Me levanté y preparé otra taza de té. El ritual, el simple acto de hervir agua y esperar a que la infusión tomara color, era un ancla en mi mar de confusión y dolor. Mientras el vapor empañaba la ventana de la cocina, mi mente se aclaró. El problema no era solo la boda solo había sido el acto final de una obra que llevaba años representándose, una obra en la que yo había pasado de ser la protagonista a una simple tramoyista, moviendo los muebles en la oscuridad para que la estrella, mi hija, pudiera brillar. Recordé la última Navidad. Había pasado 2 días cocinando sus platos favoritos. Llegó tarde, con Marcos, y apenas probó bocado. «Estamos a dieta, mamá», dijo mientras revisaba su teléfono. Se fueron antes de que sirviera el postre porque tenían otro compromiso. Dejaron los regalos que les había comprado sin abrir. Los abrimos en casa, así no tenemos que llevar tanto trasto. Nunca me llamó para darme las gracias. Me di cuenta de que mi papel había sido reducido a eso, una proveedora de servicios. La cocinera en las fiestas, la niñera de emergencia cuando la contratada fallaba, la prestamista silenciosa cuando las tarjetas de crédito llegaban al límite. Era un servicio conveniente, siempre disponible y, lo más importante, gratuito. Y como cualquier buen servicio, se daba por sentado, no se agradecía, simplemente se usaba. El sonido del teléfono vibrando de nuevo me sobresaltó. Era un mensaje de un grupo de WhatsApp, una foto de mis antiguas compañeras del hospital en su reunión semanal de café. Todas sonreían, con sus arrugas y sus canas, vivas y presentes en la vida de las otras. Sentí una punzada de nostalgia y de culpa. Hacía meses que no iba. Siempre tenía una excusa, normalmente relacionada con algún recado para Raquel. Había dejado que mi propio mundo se encogiera hasta caber en el de ella, y ahora, el mundo de ella me había escupido fuera. Esa noche, el sueño se negó a visitarme. Me tumbé en la cama, con la lámpara encendida, viendo cómo las sombras bailaban en el techo. Cada crujido de la vieja casa parecía un reproche. Cerca de las 3 de la madrugada, me rendí. Fui a la cocina, y en lugar de preparar otra infusión inútil, saqué un cuaderno y un bolígrafo. En la primera página, escribí: «Cosas que he hecho por ella». La lista fluyó con una facilidad aterradora: pagar la entrada de su primer coche, avalar la hipoteca de su casa, pagar la mitad de su luna de miel, sin haber sido invitada a la boda, pagar las clases particulares de Sofía durante 2 años, cubrir sus facturas de tarjeta de crédito 3 veces, cuidar de su perro durante sus vacaciones de lujo en Tailandia. La lista seguía y seguía, una letanía de cheques firmados y favores concedidos. Llené 2 páginas. Luego, pasé a una nueva página y escribí: «Cosas que ha hecho por mí». El bolígrafo se quedó suspendido sobre el papel. La página permaneció dolorosamente en blanco. Intenté recordar. Un ramo de flores por mi cumpleaños el año pasado, probablemente encargado por su asistente. Una llamada el día de la madre, corta y apresurada. Nada más. La evidencia era abrumadora, escrita con mi propia letra. Al amanecer, exhausta pero con una extraña sensación de claridad, sonó el teléfono. Era un número conocido, pero no el de Raquel. Era Dolores, mi Lola,
Elena, soy yo, dijo su voz, grave y sin rodeos como siempre. ¿Estás viva o qué? He llamado 3 veces desde ayer. Estoy bien, Lola. Solo. Cansada. Mentí. Hubo un silencio al otro lado. Conocía ese silencio. Era Lola calibrando mis mentiras. Escuché lo de la boda, soltó. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué te dejó plantada? Mi garganta se cerró. Las palabras no salían. No me digas que es verdad, exclamó, su voz subiendo de volumen. Elena, por el amor de Dios, te lo llevo diciendo años. Esa hija tuya es una sanguijuela con ropa de marca. Te está desangrando y tú te dejas. Las lágrimas que había contenido durante 36 horas finalmente brotaron. Sollozos secos y dolorosos que me sacudían el cuerpo. No es mala, Lola, conseguí decir entre sollozos. Es que está abrumada. Abrumada. Claro que está abrumada de contar todo el dinero que te saca, gritó Lola. Pude imaginarla al otro lado, gesticulando con su mano libre. Despierta de una vez, mujer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sacarte los empastes de oro mientras duermes? Eres una enfermera jubilada, no el Banco Nacional. Tienes que ponerle un alto. No por ti, sino por el respeto a Javier. Él nunca habría permitido esto. La mención de Javier fue como una bofetada de agua helada. Tenía razón. Javier, con su calma y su firmeza, siempre había sabido poner límites a Raquel. La adoraba, pero no era ciego. El amor no es un cheque en blanco, Elena, solía decir. También es enseñar dónde están las líneas. Desde que él murió, yo había borrado todas las líneas. ¿Qué hago, Lola?, susurré, sintiéndome pequeña e indefensa. Lo primero, dejas de llorar. Lo segundo, vas a ese banco tuyo y pides un listado de hasta el último céntimo que sale de tu cuenta para esa princesa y su marido el zángano. Y lo tercero, hizo una pausa dramática. Es que cierras el grifo. Cierras el maldito grifo y ves qué pasa cuando el agua deja de correr. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente fortalecida. La crudeza de Lola era el antídoto que necesitaba para mi propia debilidad. Miré la lista en mi cuaderno, la página en blanco. Ya no sentía solo dolor, sentía una incipiente y fría rabia. Y la rabia, descubrí, es un combustible mucho más potente que la tristeza. Esa misma mañana, después de una ducha caliente y de ponerme un vestido que no era ni elegante ni humilde, sino simplemente mío, caminé hacia el banco. No conduje. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies. Necesitaba el ritmo constante de mis pasos para mantener a raya el temblor de mis manos. La sucursal del banco era la de toda la vida. El joven que me atendió, un chico con un traje demasiado grande y una sonrisa ensayada, me trató con esa condescendencia amable que reservan para las ancianas que huelen a lavanda y llevan pañuelos de papel en el bolso. «Buenos días, doña Elena. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo, su tono ligeramente más alto de lo normal, como si la edad me hubiera vuelto sorda. «Buenos días, David», respondí, usando su nombre de la placa para hacerle saber que no estaba senil. Quisiera revisar mis transferencias activas y ver qué cuentas están vinculadas a las de mi hija Raquel Morales. Dudó un instante. «Bueno, podemos revisar las transacciones recurrentes, por supuesto. En cuanto a las cuentas vinculadas, soy la avalista secundaria de su hipoteca». Le interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y cubro sus pólizas de seguro, salud, coche y hogar. También realizo pagos trimestrales a su antigua universidad por un préstamo que coavalé hace 12 años. Puedo listarlos todos si lo necesita». Sus dedos se movieron con rapidez sobre el teclado. «Permítame un momento, doña Elena. Voy a sacar toda la información». Me hizo pasar a una pequeña sala de reuniones con paredes de cristal. Mientras esperaba, observé a la gente en el banco, una pareja joven discutiendo en susurros sobre un préstamo, un hombre de mediana edad mirando su teléfono con ansiedad, todos con sus propias batallas financieras. Yo había estado luchando una batalla que ni siquiera sabía que era una guerra. David volvió con 3 hojas de papel grapadas. Me las entregó con una expresión neutra. «Aquí tiene el resumen de sus pagos automáticos, doña Elena». Me senté y empecé a leer.
Cada línea era como una pequeña traición impresa en papel. Soporte de hipoteca, 850 euros, mes. Póliza de seguro familiar, incluyendo a Marcos, 210 euros, mes. Préstamo estudiantil de Raquel, 450 euros trimestre. Clases de tutoría privada para Sofía, 300 euros mes. Factura del teléfono móvil de Raquel, 85 euros mes. Y entonces, vi el cargo que me hizo contener la respiración. Peluquería canina patitas de lujo, 129 euros quincenal. Recordé el día que me lo pidió, con una risita nerviosa. Es solo hasta que las cosas se estabilicen en el trabajo de Marcos, mamá. El pobre Rocky necesita cuidados especiales. De eso hacía 18 meses. 18 meses pagando el estilista de su perro. Pero la última línea fue la que me rompió por dentro. La que convirtió mi incipiente rabia en una resolución de acero. Contribución, luna de miel. Concepto, regalo, 2 euros. Pago programado para el 28 de septiembre. La semana que viene. Iban a usar mi dinero para su viaje de novios a las Maldivas, un viaje del que me enteré por una indiscreción de mi sobrina. Un viaje para celebrar una boda a la que no fui invitada. Apoyé la mano sobre la mesa para estabilizarme. El mundo pareció reducirse a esas 3 hojas de papel. ¿Desea realizar algún cambio, doña Elena?, preguntó David en voz baja, probablemente al ver la palidez de mi rostro. Levanté la vista y lo miré. Realmente lo miré. Un chico joven con un futuro por delante. Imaginé a su madre, probablemente todavía preparándole táperes de comida para la semana. Sí, dije, y mi voz sonó firme, clara, como una campana en una habitación vacía. Quiero que todos los pagos salientes de esta lista sean revisados y, la mayoría de ellos, cancelados. Todos, excepto 2. Hice una pausa, tomando aire. El plan de ahorro para la universidad de mi nieta, Sofía. Ella solo tiene 13 años. Y mi donación mensual al refugio de animales local. Todo lo demás, lo miré directamente a los ojos, termina hoy. Él no parpadeó, solo tecleó. ¿Y la hipoteca?, preguntó. Usted figura como coavalista, pero los pagos salen de su cuenta. Ya informaré a mi hija. A partir de ahora, ella es responsable de su propio techo. Firmé los formularios. Mi letra, antes elegante, ahora temblaba ligeramente, pero seguía siendo lo suficientemente firme como para dejar una marca indeleble. Al salir del banco, sentí que el sol brillaba de una manera diferente, o quizás la que veía el sol de una manera diferente era yo. Al volver a casa, no sentí el triunfo que esperaba. En su lugar, había una calma extraña, una quietud. Era como la calma que sigue a una fiebre alta, cuando el cuerpo está débil pero la mente, por fin, está clara. Pasé por el pasillo, deteniéndome ante las fotos que cubrían la pared. No las fotos formales de bodas o graduaciones. Me fijé en las otras, las silenciosas. Raquel dormida en mi pecho, cuando era un bebé. Raquel con su uniforme de fútbol embarrado y una sonrisa sin dientes. Ninguna de esas fotos había aparecido en la presentación de su boda. Ninguno de esos recuerdos parecía haberla seguido hasta su vida adulta. Deslicé los dedos por los marcos, como intentando sentir algo de nuevo. Luego, con una decisión repentina, empecé a descolgarlas una por una. No con rabia, sino con una necesidad visceral de hacer espacio. Espacio para mí. Subí al ático, un lugar que había evitado durante años. El aire estaba cargado de olor a polvo, a madera vieja y a cedro. No buscaba nada en particular, solo quería estar en un lugar lleno de cosas que habían sido guardadas, olvidadas. Me senté en un viejo taburete y mis ojos se posaron en un baúl de madera oscura en un rincón, con nuestras iniciales, E.J., grabadas en la tapa. El baúl de Javier. Hacía años que no lo abría, desde el invierno en que él murió, cuando guardé allí algunas de sus cosas más personales, incapaz de tirarlas pero demasiado dolida para verlas. La tapa chirrió al levantarse. Dentro, el olor a su colonia de lavanda y tabaco todavía persistía débilmente. Había jerseys de lana, sus gafas de leer, una colección de entradas de cine, y debajo de todo, una caja de documentos. No eran papeles financieros, eran cartas.
cartas que nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo, tarjetas de cumpleaños, y entre ellas un sobre con mi nombre, escrito con su letra fuerte y angulosa. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta que me escribió la noche antes de su última operación, la que sabía que probablemente no superaría. Mi Elena, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido de viaje un poco antes que tú. No estés triste. Hemos tenido una vida maravillosa, pero te conozco. Sé que tu corazón es tan grande que a veces te olvidas de guardar un trozo para ti. Sé que volcarás todo lo que eres en nuestra Raquel, y eso está bien. Es nuestra hija. Pero me hiciste una promesa en el altar, y ahora te pido que la renueves. Nunca te abandonarás a ti misma. Las lágrimas nublaron mi vista. Seguí leyendo. Esta casa, nuestros ahorros, son el fruto de nuestro trabajo, del tuyo tanto como del mío. Son tuyos, Elena. No son una herencia para ser despilfarrada. Son un escudo para protegerte. Quiero que lo uses. Quiero que vivas, que viajes, que te compres ese abrigo rojo que tanto te gustaba. Y quiero que le enseñes a Raquel que el amor no significa sumisión. El amor exige respeto. No dejes que el amor que le tenemos te convierta en su esclava. Tu fuerza es el cimiento de esta familia, no la alfombra. Recuérdalo siempre. Te quiero hasta el final de los tiempos. Tuyo, Javier. Apreté la carta contra mi pecho, el papel arrugado empapándose en mis lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante años, me había sentido culpable por cada céntimo que gastaba en mí misma, como si estuviera traicionando la memoria de Javier, como si cada euro tuviera que ser para el futuro de Raquel. Y ahora, él, desde donde quiera que estuviese, me estaba dando permiso. No permiso, me estaba dando una orden. La carta de Javier era el as en la manga que no sabía que tenía. No era un arma contra mi hija, era un escudo para mí. Me legitimaba. Mi decisión en el banco ya no era un acto de despecho, era un acto de lealtad. Lealtad a mi marido, a nuestra vida juntos, y por primera vez en mucho tiempo, lealtad a mí misma. Bajé del ático con la carta en el bolsillo y una resolución de hierro en el corazón. La guerra no había terminado, pero ahora sabía por qué estaba luchando. La calma duró exactamente 2 días. El miércoles por la tarde, el teléfono empezó a vibrar. El primer mensaje de Raquel fue casi casual, teñido de una ligera irritación. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Ha habido algún tipo de confusión con la factura del teléfono? Dicen que el pago automático fue rechazado. Miré el mensaje. Confusión. Esa era su palabra clave para cualquier cosa que alterara la cómoda órbita de su universo. No era un error suyo, ni una consecuencia de sus actos. Era una confusión, un fallo anónimo en el sistema del que yo, por supuesto, debía encargarme. Borré el mensaje sin responder. 2 horas más tarde, llegó el segundo. El tono ya no era casual. Mamá, estoy en la farmacia. El seguro médico no cubre el tratamiento de Marcos. Dicen que la póliza ha sido cancelada. ¿Sabes algo de esto? Por favor, llámame. Es urgente. Imaginé su pánico. El pánico de tener que enfrentarse a un problema real, a una factura inesperada que no podía simplemente cargar a la cuenta de mamá. Sentí una punzada de mi antigua culpa, el instinto de llamar y arreglarlo todo. Pero la sensación de la carta de Javier en mi bolsillo me ancló al presente. Respiré hondo y volví a ignorar el mensaje. La verdadera tormenta se desató al día siguiente, el jueves, el día que la hipoteca debía ser pagada. El teléfono sonó, una llamada. No contesté. Inmediatamente después, llegó un aluvión de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Mamá, el banco me ha llamado. El pago de la hipoteca ha sido devuelto. ¿Qué está pasando? Mamá, esto es muy serio. Va a afectar nuestro historial de crédito. Marcos está furioso. Si tienes problemas de dinero, deberías habérmelo dicho. Podemos hablarlo, pero no puedes hacer esto sin avisar. Por favor, responde. Estoy empezando a preocuparme. ¿Estás bien? La preocupación en ese último mensaje sonaba tan falsa que me hizo sonreír con tristeza. No estaba preocupada por mí.
Estaba preocupada por su línea de crédito, por la fachada de su vida perfecta. Mi bienestar solo era relevante en la medida en que afectaba a su estabilidad financiera. Dejé que el teléfono vibrara y sonara durante todo el día. Era un ruido de fondo, la banda sonora de un mundo que se desmoronaba, un mundo construido sobre mis cimientos. Por la tarde fui a la papelería y compré un archivador nuevo y etiquetas. Pasé la tarde organizando cada recibo, cada extracto bancario, cada prueba de mi silenciosa y prolongada contribución a su vida. Lo etiqueté con una caligrafía clara y firme. Apoyo a Raquel. El golpe de gracia llegó a las 8 de la noche. Un último mensaje. Esta vez, el tono había cambiado de la ansiedad a la pura indignación. No entiendo por qué estás actuando así, después de todo lo que he hecho por ti. Esa frase, esa increíble y delirante inversión de la realidad. Me reí. No una risa alegre, sino una risa seca. Un ladrido de incredulidad que nació en lo más profundo de mi ser. Todo lo que ella había hecho por mí, permitirme pagar sus facturas, honrarme con su presencia 2 veces al año, regalarme su ropa vieja cuando hacía limpieza de armario. La risa se calmó y dio paso a una claridad helada. El juego había terminado. Ya no era su madre, la que curaba heridas y daba amor incondicional. Era su acreedora. Y la deuda no era solo de dinero. La deuda era de respeto, de honestidad, de amor. Y esa, sabía con una certeza absoluta, era una deuda que ella nunca podría pagar. La tormenta digital se materializó en mi puerta esa misma noche. Oí el sonido de un coche frenando bruscamente, y momentos después, el timbre sonó, no una vez, sino 3, con una insistencia agresiva. Miré por la mirilla. Era ella, Raquel, con el rostro desencajado por la furia, el pelo revuelto y el teléfono en la mano como si fuera un arma. No abrí de inmediato. Me quedé quieta, escuchando mi propia respiración. Esperaba sentir el viejo pánico, el impulso de ceder, de calmarla. Pero no sentí nada de eso. Solo una extraña y poderosa calma. Esperé a que sonara el timbre una 4ª vez, y entonces, lentamente, abrí la puerta. Su rostro se iluminó por un segundo con alivio, pero su expresión cambió al ver la mía. No había miedo en mis ojos, no había culpa, solo una tranquilidad que pareció desconcertarla. «Mamá», empezó, su voz un torbellino de reproche. «Tenemos que hablar. ¿Se puede saber qué está pasando? Todo está siendo rechazado. He tenido que llamar a la escuela, al banco». «Ya no estoy pagando por tu vida, Raquel», la interrumpí. Mi voz era baja, pero cortó su discurso como un cuchillo. Parpadeó, como si no entendiera las palabras. «Pero, ¿por qué?». Di un paso hacia afuera y cerré suavemente la puerta detrás de mí, enfrentándome a ella en el porche, en el aire frío de la noche. El porche que Javier y yo habíamos construido con nuestras propias manos. «Porque te esperé, Raquel», dije. Y cada palabra era pesada, deliberada. Te esperé en una parada de autobús, con tacones y un regalo en el regazo, durante horas. En la noche de tu boda, resopló, un sonido agudo de impaciencia, como si le hubiera dado un golpe. Ya te dije que no fue intencionado. Surgió algo, te lo expliqué. No, no lo explicaste. Mandaste un mensaje de texto, y vi las fotos, Raquel. Solo en familia. ¿Recuerdas? Eso no lo escribí yo. Fue la hermana de Marcos, pero era sobre ti, y no lo corregiste. No me llamaste. Me dejaste sentada allí. Mi voz se quebró por un instante, pero la recuperé, más fuerte, y luego fingiste que no había pasado nada. Y ahora soy un problema que hay que resolver. Un pago que hay que reactivar. Bajó la mirada al suelo del porche, como una niña a la que han pillado en una mentira. Pensé que te gustaba ayudar, dijo en voz baja. Respiré lentamente. Me gusta ayudar, me gusta amar, pero lo que tú has querido de mí últimamente no es ayuda, Raquel, es mantenimiento. Soy la encargada de mantener tu estilo de vida, tu imagen, tu comodidad. Sus ojos brillaron con lágrimas de frustración. Mamá, yo no quería. Lo sé, dije. Y esa era la parte más triste de todo.
Ese es el problema, ni siquiera te das cuenta. Extendió una mano, como para tocar mi brazo, un gesto instintivo para buscar consuelo. Pero yo retrocedí un paso. Y ahora me preguntas por qué hago esto, continué, después de todo lo que tú has hecho por mí. Su rostro se contrajo con indignación. ¿Y qué hay de malo en esa frase? Siempre he estado ahí para ti. Fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. Espera aquí, le ordené. Entré en casa, fui directamente a la mesa del salón y cogí el archivador que había preparado. Apoyo a Raquel. Volví al porche. Raquel me miraba, confundida. Sin decir una palabra, abrí el archivador y dejé que su contenido cayera al suelo del porche. Docenas, cientos de hojas de papel, extractos bancarios con transferencias resaltadas, copias de cheques, facturas de tarjetas de crédito pagadas, el contrato de aval de la hipoteca. Los papeles se esparcieron a sus pies como un montón de hojas secas y muertas. Esto, dije, mi voz resonando en el silencio de la noche, es lo que yo he hecho por ti. Revisa tus cuentas. A partir de ahora, eres responsable de tu propio techo. Me di la vuelta, entré en mi casa y cerré la puerta con un clic suave y definitivo. Detrás de mí, en el porche, entre un mar de papeles que documentaban su vida a mi costa, mi hija no volvió a llamar. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Morales, el abogado que había llevado los asuntos de mi familia durante más de 30 años. Su voz, tranquila y rasposa, fue un bálsamo. Elena, qué sorpresa. Espero que todo esté bien. Todo está a punto de estarlo, Arturo, respondí. Necesito verte. Es hora de finalizar algunos asuntos. Me dio una cita para esa misma tarde. Cuando llegué a su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a café recién hecho, su recepcionista me ofreció un té. Por primera vez en años, acepté sin preguntar si era una molestia. Fue algo pequeño, pero significativo. Me senté en el sofá de cuero y bebí mi té lentamente, no porque tuviera que esperar, sino porque, por fin, no tenía prisa por nadie. Arturo me recibió en su despacho. La pila de documentos ya estaba preparada sobre su mesa de caoba. Está todo aquí, Elena, dijo, señalando la carpeta. El Nuevo Testamento, que como discutimos, excluye a tu hija por completo. El fideicomiso para tu nieta, Sofía, claro y protegido. Y las escrituras de la propiedad, que ahora te nombran a ti como única propietaria, sin beneficiarios conjuntos. Vuelves a ser totalmente autónoma. Bien, dije, y cogí la pluma que me ofrecía. Me sorprendió lo fácil que fue. No hubo temblores en mi mano, ni dudas en mi mente. Solo la tinta negra fluyendo sobre el papel, trazando mi nombre una y otra vez, una firma en el testamento, otra en el fideicomiso, otra en las escrituras. Cada firma era un paso más lejos de la mujer que había sido. Arturo me observó firmar cada documento, asintiendo levemente. No eres la primera madre a la que ayudo a hacer esto, Elena, dijo en voz baja cuando terminé, pero ojalá más lo hicieran antes de acabar rotas. No estoy rota, Arturo, respondí mirándole a los ojos. Él sonrió, una sonrisa genuina y comprensiva. Exactamente. Ese es el punto. De camino a casa pasé por delante de un parque. Vi a una madre joven empujando a su hijo en un columpio. El niño reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, confiando plenamente en que su madre no le dejaría caer. Sentí una punzada de nostalgia por esos días de confianza ciega, de amor simple. Pero luego me di cuenta de algo. El trabajo de una madre no es solo empujar el columpio, sino también enseñar al niño cuándo es el momento de bajarse y empezar a caminar por sí mismo. Yo había seguido empujando el columpio de Raquel durante demasiado tiempo, mucho después de que ella tuviera edad y fuerza para impulsarse sola. Al llegar a casa, abrí todas las ventanas, dejando que la brisa de la tarde entrara y se llevara el olor a encierro. Siempre me había preocupado que las corrientes de aire afectaran las alergias de Raquel cuando venía de visita, siempre ajustando la temperatura de mi propia casa para la comodidad de otros. Pero el aire olía a jazmín del jardín del vecino y a hierba recién cortada, y era mío. El teléfono sonó justo después de las 5. Esta vez contesté.
no porque estuviera lista para perdonar, sino porque el silencio ya había dicho todo lo que tenía que decir. La voz de Raquel era vacilante, despojada de su habitual seguridad. Hola, no estaba segura de que fueras a cogerlo. Lo sé. Hubo una pausa. He visto los avisos legales, el fideicomiso, el cambio en las escrituras. Supongo que de verdad lo decías en serio. Lo decía en serio. Otro silencio, más largo esta vez. Luego, un susurro. ¿Podrías habérmelo dicho primero? Te lo dije, Raquel. Durante años, no con palabras, sino con cada cheque que firmaba, con cada favor que te hacía, con cada vez que me tragaba una humillación. Simplemente, no estabas escuchando. No pensé que las cosas estuvieran tan mal. No pensaste, repetí suavemente. Porque no tenías que hacerlo. Yo pensaba por las dos. La oí tomar aire al otro lado de la línea. ¿Y ahora qué? ¿No volvemos a hablar? ¿Has terminado conmigo? No he terminado de quererte, Raquel, dije, y las palabras eran verdaderas, aunque dolieran. Pero he terminado de financiar la fantasía de que el amor significa servidumbre. Su respiración se entrecortó. No sé qué decir, susurró. Entonces no digas nada, respondí. En lugar de eso, por una vez piensa. Y colgué antes de que pudiera encontrar más palabras para llenar el vacío. La casa estaba quieta de nuevo, pero era una quietud diferente. No el silencio de la espera o la ausencia, sino el silencio del espacio ganado. El tipo de silencio que llena una habitación cuando ya no necesitas demostrar que perteneces a ella. Pasaron los días. Me dediqué a pequeñas cosas. Reorganicé la biblioteca, poniendo al frente los libros que a mí me gustaba leer, no los que creía que impresionarían a las visitas. Podé las rosas del jardín, sintiendo la tierra bajo mis uñas. Cociné para mí, platos sencillos que no requerían horas de preparación. Poco a poco, la casa empezó a sentirse menos como un museo de recuerdos y más como un hogar. Mi hogar. Una tarde de martes, el cartero dejó un sobre en el buzón. Estaba metido entre una factura del gas y un folleto de publicidad. Casi lo tiro. Era un sobre blanco, liso, con mi nombre escrito en una caligrafía joven e insegura, sin remitente. Pero lo supe antes de abrirlo. Dentro había una hoja de papel de cuaderno doblada, con los bordes arrancados. La letra era desordenada, la tinta emborronada en algunos puntos, como si unas lágrimas hubieran caído sobre ella. Solo un párrafo corto. Abuela, ¿estás bien? No sé qué ha pasado entre tú y mamá, pero te echo de menos. No dejo de pensar en cuando hacíamos muffins de arándanos. Siempre me dejabas lamer la cuchara. Espero que estés bien. Te quiero, Sofía. Ni una pregunta sobre el dinero, ni una mención al drama familiar. Solo la voz pura y sin adornos de una niña de 13 años que aún no había aprendido a convertir el dolor en silencio. Leí la carta 3 veces. Luego la puse sobre la mesa de la cocina y me senté a su lado, como si pudiera desaparecer. No lloré, pero sentí un nudo cálido y afilado en la garganta. Era el sonido del reconocimiento. Alguien todavía me veía, no como un recurso, no como un problema, sino como su abuela. Saqué una tarjeta del cajón, de las que guardaba para cumpleaños y notas de pésame, y escribí con cuidado, lentamente, con la mejor caligrafía que pude manejar. Querida Sofía, estoy bien. Solo he necesitado un poco de silencio para pensar. Yo también te echo de menos. Recuerdo los muffins. Todavía tengo el cuenco. Y sí, la masa sigue sabiendo igual de dulce. Cuando estés lista, ven a visitarme. Hornearemos algo nuevo. Con amor, siempre, la abuela. Caminé hasta el buzón del jardín. Levanté la banderita roja y deslicé el sobre dentro. Mientras volvía hacia la casa, el viento agitó las lilas. La cocina estaba tal y como la había dejado. Mi taza, mi cuaderno y la nota de Sofía, como una pequeña vela encendida sobre la mesa. Me senté y leí sus palabras de nuevo. En ellas no oí a Raquel. No oí deuda, ni culpa, ni exigencias. Solo oí lo único que pensé que había perdido para siempre, el eco de un amor incondicional. Esa tarde, limpié la habitación de invitados, la que Raquel siempre decía que no le gustaba porque la cama cruje y las sábanas huelen a viejo.
Cambié las sábanas, no para Raquel, sino para Sofía. Ahuequé las almohadas. Abrí la ventana y puse un viejo libro de cuentos de hadas en la mesita de noche. Más tarde, hice muffins, no de arándanos esta vez, sino de frambuesa y chocolate blanco. Dejé uno en un plato junto a la carta, sobre la mesa. Un faro, una invitación silenciosa. El timbre no sonó ese día, ni al siguiente, pero ya no miraba por la ventana. Ya no contaba el silencio como una ausencia, porque esta vez sentía que esperaba algo que podría de verdad llegar. Y eso era suficiente. Antes de acostarme, encendí una pequeña lámpara en la habitación de invitados. Por si acaso, a veces, el amor no está en el gran regreso. A veces, simplemente, está en dejar la luz encendida. No llamó, no envió un mensaje. Simplemente vino. Fue un sábado, poco después de las 2 de la tarde, cuando oí unos suaves golpes en la puerta. No eran los golpes urgentes de Raquel, sino algo más parecido a una pregunta hecha con timidez. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, con la mochila colgada de un hombro, la chaqueta subida hasta la barbilla y el pelo más desordenado de lo que Raquel jamás le habría permitido llevar. Nos miramos durante un instante y entonces ella sonrió, una sonrisa tímida, un poco torcida. «He venido a por los muffins», dijo. Me hice a un lado sin decir una palabra y la dejé entrar. No corrió a mis brazos. No lloró. Caminó directamente a la cocina, como había hecho cada verano desde que tenía 5 años. Dejó su mochila junto a la puerta y miró los cuencos de mezcla en la encimera. «No estaba segura de si querrías», dijo. Le entregué la cuchara de madera. «Todavía podré lamer la cuchara». Sonrió. Siempre. No hablamos de Raquel. Al principio, medimos el azúcar, cascamos huevos y recogimos frambuesas del pequeño arbusto de fuera. Jugamos 2 rondas de nuestro viejo juego de mesa mientras los muffins se horneaban. Me ganó las 2 veces. No fue hasta que la cocina se impregnó del aroma a vainilla y frutos rojos que finalmente preguntó, con la seriedad de una niña que ha crecido demasiado rápido: ¿estás enfadada con ella? Hice una pausa, secándome las manos en un paño de cocina. No, dije. Estoy decepcionada. Hay una diferencia. Me miró, y en su mirada vi un destello de la inteligencia emocional de su abuelo. Ella dice que estás siendo injusta, que la dejaste fuera. Me senté a su lado. La dejé fuera, sí, pero solo después de años de que me pidieran que me quedara callada en mi propia vida. Asintió lentamente. Se enfada cuando hago preguntas. Conmigo, no tienes que tener miedo de preguntar. Se quedó en silencio un largo rato, luego dijo en voz baja: no creo que quiera ser cruel. Creo que simplemente se olvida de que la gente no existe solo para su conveniencia. Miré a mi nieta, 13 años, y ya veía cosas que la mayoría de los adultos se niegan a ver. Creo que tienes razón, dije. Las visitas de Sofía se convirtieron en una rutina reconfortante. Venía los fines de semana, llenando la casa con su risa y su desorden adolescente. Me ayudó a plantar bulbos en el jardín, aprendió a asar un pollo y un día me preguntó si podía llevarse algunas de las viejas tarjetas de recetas de Javier para un proyecto escolar. La dejé. Estábamos construyendo nuestro propio puente, una conexión que era solo nuestra. Entonces, una mañana de jueves, abrí la puerta y me encontré a Raquel en el porche. Parecía más delgada, cansada. Llevaba un abrigo caro y sostenía una bolsa de la compra como si fuera una ofrenda de paz. Dentro había té de manzanilla, bollos de la panadería de la que solía burlarse y una revista con una nota adhesiva. Pensé que te gustarían los consejos de jardinería. Hola, mamá, dijo. No retrocedí. No abrí más la puerta. ¿Por qué estás aquí, Raquel? Quería ver la casa. Viviste aquí 20 años. ¿Sabes cómo es? No me refiero a las paredes. Me crucé de brazos. Entonces entra y di lo que tengas que decir. Entró lentamente, sus ojos escaneando el pasillo como si fuera una extraña. Su mirada se detuvo en un bordado enmarcado que Sofía me había hecho el mes anterior. El hogar es donde tu voz importa. Has cambiado las cosas, dijo. Finalmente he hecho espacio, respondí. Se sentó a la mesa de la cocina.
Sofía habla de ti todo el tiempo, porque no esperabas que me quedara nada que ofrecer. Eso no es verdad, pero es como viviste. Sus labios se apretaron en una línea fina. He estado abrumada. Lo estuviste durante años. Pero luego me dejaste en una banca el día de tu boda. No discutió. Por primera vez, no hubo excusas. Tenía vergüenza, dijo finalmente, de cómo se vería. Tú, la casa vieja, tus vestidos. Eso no es vergüenza, Raquel. Es cobardía. La vergüenza te habría traído de vuelta a mí. No supe cómo arreglarlo, susurró. Así que lo dejaste para que yo lo cargara, como todo lo demás. Hubo un largo silencio. Entonces, las palabras que pensé que nunca oiría. Lo siento, no fue alto, ni siquiera fue claro, pero lo dijo. La observé durante un largo rato. La niña que había criado, la mujer que había olvidado que yo era más que un papel que desempeñar. No es demasiado tarde, dije, pero tendrás que empezar de cero. No con Lily, no con tu marido, conmigo, y eso significa que apareces sin pedir nada, que escuchas, que aprendes quién soy ahora, no solo quién fui cuando me necesitabas. Asintió, insegura. La acompañé a la puerta. Eres bienvenida a visitar, pero no a quedarte. Todavía no. Salió al porche, llevando la bolsa de bollos intacta. Antes de irse se detuvo. Sofía te quiere, dijo. Lo sé, respondí. Porque ella todavía me ve. Y cerré la puerta, no para dejarla fuera, sino porque la dignidad, una vez recuperada, tiene su propio y silencioso umbral. La casa está en silencio de nuevo, pero es un silencio lleno, el silencio de la tierra en invierno que no está muerta, sino descansando, preparándose para florecer. Es el silencio que se gana, no el que se impone. Sofía viene 2 veces al mes. Ya hornea por su cuenta, dobla la ropa sin que se lo pidan, y una vez, sentada frente a mí en la cocina, me dijo: «Creo que eres la persona más valiente que conozco». No le respondí. Solo tomé su mano y dejé que sus palabras se asentaran donde debían. Raquel llamó la semana pasada. No pidió dinero, no ofreció excusas. Me dijo que Sofía había estado diferente últimamente, más segura de sí misma, con más opiniones. «Creo que lo está aprendiendo de ti», dijo, y en su voz no había reproche, sino una pizca de asombro. No dije eso espero, solo dije bien. Nuestra relación es ahora como una planta delicada que estamos aprendiendo a regar. Raquel todavía camina con cuidado a mi alrededor, como una niña que navega por un estanque helado. No ha pedido perdón explícitamente. Yo no lo he ofrecido. Estamos construyendo algo más pequeño, más lento, una conversación a la vez. No necesito que sea perfecto, solo necesito que sea real. El domingo pasado, estuve plantando bulbos en el jardín delantero. Tulipanes, azafranes, narcisos, cosas que florecen en diferentes momentos, que no exigen aplausos para mostrar su belleza. Mis rodillas dolían y mis manos temblaban un poco con la pala, pero lo hice de todos modos. Una vecina pasó, disminuyendo el paso. «La primavera va a ser preciosa por aquí», comentó. «Sí», le dije. «Ya ha comenzado. Dentro, la casa respira conmigo. Contiene mi música, mis fotos, mi luz. Nadie la edita ahora. Nadie me pide que me encoja o que suavice mis bordes. Y cuando paso por el espejo del pasillo, me detengo un momento para mirar. No porque necesite aprobación, sino porque, por primera vez en mucho, mucho tiempo, veo a una mujer que reconozco. No está enfadada, no está esperando, no está callada porque alguien le dijo que lo estuviera. Está callada porque la paz no necesita gritar. Y quizás esa es la historia que siempre estuve destinada a contar. No la del día en que me dejaron atrás, sino la de la vida que encontré después. Así que, si estás leyendo esto y alguna vez alguien te ha hecho sentir pequeño en la habitación que tú mismo construiste con tus propias manos, no esperes a que se abra la puerta. No esperes a que recuerden quién eres. Levántate, sacúdete el polvo de la banca y empieza.